corazón hace 8 días y quiero que usted pueda recibirla de parte de Dios. Muchas veces estamos esperando qué es lo que Dios me quiere decir. Y hay gente que me pregunta, ¿cómo así que Dios le habló? Yo no entiendo eso. Pero hoy, aquí el domingo, Dios te habla a través de la persona que está aquí adelante. Y tú necesitas escuchar eso. Entonces en esta mañana quiero que tú dispongas tu corazón, tus oídos, no solamente naturales, sino espirituales, para oír lo que Dios te quiere decir. Porque sé que es importante y sé que Dios me lo ha dado. Estoy un poquito afectada de la voz, no sé si se nota. Ayer estaba en el concierto, yo creo que me afectó el frío, pero también la gritadera, porque anoche estuvimos en Bogotá Gospel. El que se lo perdió, por favor prepárese para los próximos conciertos y también para el Bogotá Gospel del próximo año, que creemos en el Señor que se va a poder hacer. Pero lo que les cuento esto, no para hacerles fieros de que fui al Gospel, ni mucho menos, sino para contarles el testimonio de lo que ayer estaba viviendo. Estaba un artista muy famoso, pero muy antiguo, que se llamó Juan Carlos Alvarado. ¿Hay alguno que conozca a Juan Carlos Alvarado? Si usted no lo conoce, no se preocupe, porque es realmente de otra época. No es que yo sea vieja, no, es que cuando Juan Carlos Alvarado estaba yo era chiquita, muy pequeña, es que tengo buena memoria. Pero lo que el Señor ministraba a mi corazón allí en el concierto era cada una de esas canciones. Marcaron una temporada de mi vida. Marcaron cosas que viví, marcaron vigilias, marcaron tiempos de oración, marcaron temporadas de tormenta en mi familia, en mi mamá, en mi papá. Yo soy hija de padres separados, tiempos de soledad en mi vida, muchas cosas. Pero ahí estaba Dios. Y anoche, escuchando nuevamente la ministración de este hombre, el Espíritu Santo ministraba mi corazón y me decía, en todo eso yo estaba. Era necesario el proceso, porque ese proceso te ha hecho lo que hoy eres. Y he sido yo, me decía el Señor, quien te ha traído por cada una de esas experiencias para que hoy estés en donde yo quiero que tú estés. Y yo quiero hacer extensiva esa palabra para ti en esta mañana. Todo lo que has vivido, muchas de las cosas buenas y no tan buenas, te han traído hasta donde tú estás hoy. Quizás si no, hay cosas que si no las hubieses vivido, tú no estarías aquí en esta mañana escuchando esta palabra. Hay temporadas, hay procesos que fueron necesarios, fueron dolorosos. Tal vez te lijaron, tal vez te pulieron, tal vez generaron cosas en tu corazón, pero eran necesarias para que hoy pudieras ver un resultado y para que el día de mañana puedas vivir cosas a las que Dios te quiere llevar. Y quiero hablarles precisamente de esto, y este mensaje se llama Dios de la tormenta. El Dios de la tormenta. Y yo sé que usted ha tenido tormentas, algunos ya las pasaron, otros las están pasando, otros están a punto de entrar a una tormenta y usted dirá, ay, no me diga eso, yo quería que me desatara una palabra de bendición. La tormenta también es bendición. Y quiero que leamos en Marcos capítulo 4, verso 35. Marcos capítulo 4, yo siempre les digo en el discipulado, el capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño. 4:35, capítulo 4, verso 35 hasta el 41. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Hay alguien que no tenga Biblia, ni aquí ni en su casa. Y usted, aquí hay una manito, ¿ven? Y usted dice, yo quiero leer la Biblia. ¿Cómo es tu nombre? Ay, yo había dejado un esfero por acá. ¿Cómo es? Bueno, vamos a darle una Biblia a Valentina de parte de Epicentro. ¿Alguien más? No sea tímido. Valentina, Dios te bendiga, que disfrutes tu Biblia. Si usted dice, yo no tengo una Biblia, me gustaría estudiarla, me gustaría leerla, aquí hay unas Biblias disponibles para hombre y para mujer. Bueno, seguimos. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 35. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero cualquier traducción que usted tenga está bien. Dice, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué dijo?
crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató ¿una qué? Una tormenta ¿cómo? Feroz. ¿Qué dicen las otras versiones? ¿Una gran tormenta? ¿Una qué? Una fuerte tormenta, ¿una qué? Una tempestad, así como las que usted ha vivido, ¿cierto? ¿O usted no ha vivido tempestades? ¿Usted no ha tenido ese día en que usted abre la nevera y lo único que hay es un ratón comiéndose las uñas? O la alacena, no sé, bueno, en la nevera se nos congela el ratón, ¿cierto? Usted no ha tenido esos días. Yo tuve esos días, pero ni nevera tenía. Entonces, bueno, ¿sí? Usted no ha tenido esos días en que lo llaman y le dan esa mala noticia que usted decía, yo sabía que en algún momento algo iba a suceder. Usted no ha tenido ese día en el que quizás su relación amorosa se destruyó, en el que quizás le dijeron, tienes que salir de tu país, dejarlo todo. Ese día en el que quizás tú estabas esperando que te ascendieran en el trabajo y te dijeron, gracias, contratamos a otro, prescindimos de tus servicios. Usted no ha tenido ese día de soledad, ese día de depresión, ese día que usted siente que la vida no tiene sentido, ese día en que de pronto un hijo o una hija hiere tanto su corazón. No sé cuál es el día de la tormenta, pero esto lo estaban viviendo aquí los discípulos. Y dice que se desató esa tempestad, esa tormenta fuerte, esa tormenta feroz. Y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba ¿qué? Dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Imagínense, se estaba entrando el agua, las olas eran violentas, ¿sí? Ya estaban que, mejor dicho, que el agua le daba aquí. Y Jesús tenía una almohada, una almohadita así, ay, bien cómodo. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Usted qué piensa de eso? ¿Y qué dice? Dice, los discípulos que lo despertaron diciendo, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Usted se imagina? ¿Usted cómo le hubiera despertado? Ay, Señor. Shh. Así como yo despierto a mi hija, yo empiezo a hacerle así. Shh. No se despierta, obviamente. Hasta que llega mi esposo, Lucía, nos vamos. Ya queda así despertaron a Jesús. Maestro, es que a ti no te importa. Maestro, ¿qué pasa? Mira, se nos está entrando el agua. Bueno, no sé qué más pudieran decir estos hombres que estaban allí con Jesús. Dice que gritaban. Y cuando Jesús se despertó, dice que reprendió al viento y le dijo a las olas, silencio, shh, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? Yo creo que en esta mañana muchos, el Señor les está preguntando, ¿por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Por qué tienes miedo? Lo que te impulsa a desesperarte en medio de una tormenta es porque tienes miedo. Es porque no tienes tanta fe como deberías tener. Es porque no conoces quién está contigo en la barca. Es porque se te ha olvidado el poder de Dios. Es porque has acomodado a Dios a tu situación. Y a veces nosotros creemos que como nosotros somos limitados, que como nosotros no tenemos nada, que como no hay salida en mi mente y en mi corazón, entonces Dios ya no puede hacer nada conmigo. ¿A usted no le ha pasado que usted empieza a hacerle cuentas a Dios? Y usted empieza, bueno, Señor, tú me vas a bendecir, 2 más 2 son 4, más 1 son 5, y si doy el diezmo me quedo con 2. No, Señor, yo no. Porque esas son tus matemáticas, no las de Dios. ¿Tú sabes cuáles son las matemáticas de Dios? Hacer todo de la nada. Dios es el único que multiplica por 0 y le da algo. Dios es el único que puede decir en un mundo, una tierra desordenada y vacía, donde no hay nada, decir y sea la luz. Y la luz fue hecha. A veces se nos olvida la clase de Dios con la que caminamos. Y nos enseñaron quizás en nuestra niñez, quizás en otro lugar. Salud, Santi. Quizás en otro lugar nos enseñaron que Dios era un Dios pequeño, que Dios era un Dios pobrecito, que Dios era un Dios limitado, ¿no? Si usted dice Diosito, no se ofenda, pero
Diosito, Diosito, Chuchito, no Chuchito. Mi Dios es grande, majestuoso, incomparable. Mi Dios no es un diosito. Mi Dios no cabe en una estampita, en un bolsillo, en una billetera. Mi Dios no cabe en una estatua, en un lugar. No, mi Dios es un Dios grande, todopoderoso. Nuestro Dios no es un chuchito. Y Jesús estaba allí en la tormenta. Y dice que él estaba acostado, y no solamente estaba acostado, sino estaba dormido. Y no solamente estaba dormido, sino que estaba recostado en una almohada, en la comodidad. ¿Quién está cómodo en una tormenta? ¿Usted está cómodo en la tormenta? Cuando usted está en medio del dolor, del sufrimiento, de la escasez, en ese momento en el que usted dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Usted está cómodo? Usted dice, ay, relax. ¿Sí? Algunos dirán sí, otros dirán no. Es difícil. Es duro, pero sabes, en la tormenta tú clamas, en la tormenta tú gritas, en la tormenta tú gimes, en la tormenta tú le dices, Jesús, párate, que me muero. En la tormenta incluso los discípulos pasaron como ese umbral del respeto, del glamour. Hay gente que viene a la iglesia, aquí no, a otras, eso es en otro país, pero hay gente que va a la iglesia así, toda bien peinada, perfecta. Su glamour, nada, levante las manos, las levanta así. Bien tierno, bien hermoso, no pierde el glamour. Arrodíllese, no, porque el pantalón me costó, lo compré allí, ¿sí? Pero cuando usted está en la tormenta, cuando usted está en la prueba, cuando la barca en la que usted va se le está llenando de agua y usted no sabe qué hacer, usted pierde el glamour. Usted dice, yo me boto al suelo, yo salto, yo grito, yo oro, yo llamo al que tenga que llamar, yo le digo al pastor que me visite en la casa o en el hospital o donde sea, pero algo tiene que suceder. En la tormenta aflora eso. En la tormenta usted aprende a clamar, en la tormenta usted aprende a buscar a Dios. ¿O cuántos de nosotros no hemos buscado a Dios en un momento difícil? Bendita esa prueba que nos hizo mirar al cielo. Porque de lo contrario nosotros decimos, no, yo estoy autosuficiente, yo voy aquí en mi barca, todo está ok. Jesús dijo que pasara al otro lado. ¿Qué hubiese pasado si ellos se suben? Recuerden que lo leímos ahí. Jesús le dice, súbase a la barca, se suben. ¿Y qué les dice? Pasemos al otro lado. ¿Qué hubiera pasado si se suben y pasan y se bajan al otro lado? Nada, normal, ¿cierto? Así como usted y yo. Si tuviéramos la promesa de una vida sin sufrimiento, de una vida sin tormentas, entonces, ¿qué sería de nosotros? Y dice que Jesús les preguntó, ¿por qué tienen miedo? No confían, no tienen fe, no creen, no saben. La pregunta que Jesús les hace, usted no sabe quién soy yo. Y Jesús te tiene que preguntar eso. Si Él está contigo y tú estás con Él, muchas veces tú estás en el momento de la angustia, del despeluque. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a llamar? Llamada a un amigo, nos tocó el gota a gota, no hay otra salida. Usted ha estado en esa situación y yo también. En el momento de la enfermedad, en el momento de la escasez. Y Jesús les dice, ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no? ¿Qué les está diciendo Jesús? Les falta. Les falta. Y cuando el Señor me hablaba, este mensaje me lo hablaba a mí y me decía, tú no confías en mí. Tú tienes miedo de perder tu comodidad. Hay decisiones que tengo que tomar, esto es personal. Y no les he contado a la iglesia, a muchos. Pero hay cosas que están por suceder en mi vida y me preguntan, sí, aquí están mis hermanos, me preguntan más de una vez, Natalia, ¿ya qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Ya tomó la decisión? Y el Señor me ministraba mi corazón y me decía, ¿sabes por qué no dejas tu comodidad? Porque tienes miedo, no tienes fe. Porque no sabes que yo puedo hacer mucho más abundantemente de lo que tú imaginas, de lo que tú piensas, de lo que tú pides. Porque no sabes que soy yo tu proveedor. Porque tú no dependes de un empleador, de una entidad, de una empresa, de una organización, ni siquiera de tu propio emprendimiento, ni de tus capacidades. Tú dependes de Él. Pero cuando tú no crees que tú tienes un Dios suficientemente grande para sostenerte, para llevarte, para sanarte, para liberarte, entonces tú te quedas ahí. ¿Y qué pasa? ¿Se imaginan que los discípulos no hubieran despertado a Jesús? ¿Se imaginan que ellos hubieran tomado la decisión quizás de calmar ellos el viento?
O quizás de decir, no, pero Jesús, ¿qué puede hacer? Antes está dormido en la almohadita, dejémoslo. Se entra al agua. Claro que el Señor Jesús pues no se hubiera ahogado porque Él tenía un propósito y Él lo sabía. Por eso Él tenía comodidad en la tormenta, porque Él sabía para dónde Dios los llevaba. Entonces yo sé y estoy totalmente convencida que si el agua se les hubiera entrado, que si la barca se hubiera hundido, que si se hubieran ahogado todos, Jesús los saca al otro lado, los resucita, vuelve y los para, camine, vámonos a predicar. Algo hubiera hecho Él. Pero a veces estamos tan limitados por nuestra angustia que no podemos ver ese otro lado. La tormenta es necesaria porque la tormenta hace que tú desarrolles fe. La tormenta es necesaria porque ahí en la tormenta tú conoces al Dios de tu tormenta. Porque ahí en la tormenta tú aprendes a depender de Él y no de ti. Y no de tu trabajo, no de tu amigo, no de tu, no sé, de tus capacidades. La tormenta es necesaria. Y hay otra verdad muy importante y es que Dios está contigo en la tormenta. Hay personas que piensan que Dios los dejó, que Dios los abandonó, que Dios les envió una prueba y vaya, mire a ver qué va a hacer y se fue por allá a atender a otra gente. No, tú puedes estar en la tormenta, tú puedes estar pasando un momento difícil, pero Dios siempre estará contigo. Eso lo dijo el salmista en el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener temor de ningún mal, porque tú estarás conmigo. Porque tú estarás conmigo. Hoy quiero venir a levantar tu fe. Hoy quiero que tú puedas volver a pensar esa clase de Dios que te llamó a ti, que te creó a ti, que te formó, que te tiene aquí. Quiero que vuelvas otra vez a pensar en dónde tienes tú puesta tu confianza. En tu pensión, en tu retiro, en tu familiar, en tu amigo. ¿En dónde tienes puesta tu confianza? Usted sabía que parte de la razón por la cual Dios nos pide que demos, porque la gente dice, pero ¿por qué piden dar si Dios es el dueño de todo? No, Dios no te pide. ¿Sabes por qué Dios pide que tú empieces a soltar? ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que muchas veces nuestra confianza está puesta ahí en el bolsillo. Porque muchas veces cuando tú tienes plata en el bolsillo, plata en la billetera, tú te sientes feliz, contento y ahí sí vienen los amigos. Pero el día que tú no tienes nada, te botas al piso y crees que la vida se acabó. Porque tu confianza a veces está puesta en la estabilidad económica. Y ahí está tu fe. Y si tú tienes con qué comprar, entonces tú te sientes seguro, tranquilo. Pero cuando no hay, entonces ¿qué hago? Dios nos enseña a que digamos, Señor, este papel moneda tú me lo has dado, pero no significa nada para mí, porque tú eres mi proveedor. Y así como tú me has dado esto, tú me darás más, por eso lo suelto. No lo retengo porque creo en ti. Es parte de lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón. Y entonces, en la tormenta, usted y yo aprendemos a conocer al Dios de la tormenta. Y quiero decirte algo, ya para ir terminando, y es que tú vas a pasar al otro lado. La tormenta tiene un momento en que comienza, pero también tiene un momento en que termina. La situación difícil no es eterna, es temporal. La situación difícil no se va a quedar ahí por toda la vida. Y a veces cuando estamos en el momento complicado, en el momento difícil, creemos que eso nunca se va a acabar. Y usted sufre tanto eso que usted dice, Señor, esto nunca se va a acabar. Pero hoy quiero venir a decirte que el mismo Jesús, a quien tú has invitado a tu barca, ese mismo en un tiempo, en un momento, se va a levantar y va a calmar el viento y el mar. Pero no en el tiempo en que tú quieres, no en el tiempo en que tú estás gritando despelucado, a ver a quién llamo, no vuelvo a la iglesia porque allá no volvieron a dar mercado, yo no esto y lo otro, y ¿sí? Yo creo que el único que está acostado en una almohada así en la tormenta es Jesús. Pero usted y yo tenemos que aprender a hacer lo que hicieron los discípulos: despertar a Jesús, clamar, gemir, orar. Si tú no has podido salir de esa situación, si tú no has podido ver cómo sales al otro lado, si tú no has podido llegar a ese momento de prosperidad familiar, de prosperidad emocional, de prosperidad económica, entonces ¿por qué no oras más?
Entonces, ¿por qué no buscas más al Señor? Entonces, ¿por qué no haces? La tormenta hace eso. Que tú mires a un lado, al otro y digas, necesito despertar a Jesús. Necesito clamar, necesito orar, necesito pedir, necesito que algo suceda en mi vida. Epicentro, estamos a las puertas de presenciar muchos milagros que Dios va a hacer. Muchas puertas que Dios va a abrir. Es mucho lo que Dios nos ha hablado. Y yo no sé si usted lo cree, espero que sí. Pero yo he decidido que cada palabra que Dios me dé, por difícil, extraña o imposible que parezca, yo debo y voy a creer. Usted no tiene por qué entender lo que Dios está haciendo. Usted no tiene por qué saber exactamente cuál es la razón y el propósito por el cual usted está viviendo lo que está viviendo. Pero una cosa sí tiene que hacer: creer que el que está en la barca se va a levantar y va a decir calma, va a decir basta ya, va a decir no más. ¿Usted cree eso? Si Jesús está en la barca con usted, entonces usted no tiene que empezar a gritar ni empezar a buscar el balde para ver cómo saca el agua. No tiene que empezar a buscar cuál es el mejor marino, el mejor capitán, el mejor naviero. No tiene que empezar a preguntarle a los demás si saben nadar para que se boten a izquierda, a derecha. No, usted tiene que despertar a Jesús en su barca, porque Él es el único que tiene el poder para calmar la tormenta. Pero la tormenta no es mala, la tormenta es necesaria. La tormenta te enseña a depender de un Dios que es fiel y bueno. La tormenta te enseña a que Él nunca jamás te deja. Y le voy a decir algo que a usted no le va a gustar, o quizás sí, pero es algo que Dios me ha enseñado. Cuando usted necesita ser procesado, Dios lo va a procesar. Cuando su corazón necesita ser trabajado, cuando usted necesita dejar el orgullo, la arrogancia, cuando usted necesita ganar humildad, cuando usted necesita dejar de confiar en otras cosas, Él lo sabe y Él lo va a procesar a usted y a mí. Y Él va a permitir, aun cuando Él está ahí acostado, que las olas sacudan duro esa barca, que los vientos vengan y usted diga ya, me muero. En la Reina Valera dice: maestro, que perecemos. ¿Qué quería decir? Nos morimos. Maestro, usted nos dejó morir, no hay más que hacer. A veces sientes como que Dios te está dejando solo, como que hay una situación tan difícil y dices: no, la verdad, quizás esto no es para mí. Quizás yo no entiendo, quizás no puedo hablar, que quizás Él no me ve, no sé qué es lo que tú piensas. Pero aunque el maestro está ahí dormido, Él no se va a levantar a calmar la tormenta hasta que tú no hayas aprendido que Él es el Señor de la tormenta. Hasta que tú no hayas entendido que tú tienes que decirle: Jesús, haz algo en mi vida. Porque la tormenta te permite ganar experiencia, proceso, peso. Y voy a dejar este versículo en tu corazón: Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. Esto lo escribe el apóstol Santiago o el apóstol Jacobo. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Serán perfectos y completos y no les faltará nada. Pero dice que la prueba es una oportunidad, que la prueba es un tiempo para alegrarse mucho. Si Dios te procesa, si Dios te está enseñando algo, si Dios está permitiendo que esas olas le peguen duro a esa barca, es porque Dios te está formando, porque Él te va a usar.
es porque Dios te está formando, porque luego tú vas a ser bendición para otro. Y cuando tú te pares a decirle a la gente, cree, así como lo estoy haciendo yo hoy aquí, tú no le vas a decir, mira, es que esto lo descargué por internet, esto me salió en un paquete de Cheetos. No, lo viví. Tú vas a decirle, yo pasé al otro lado, Jesús calmó mi tormenta, tuve que llorar, claro, tuve que sufrir, tuve que entender muchas cosas, pero Él lo hizo en mí. Usted va a poder decir eso, porque si no pasas por la prueba, entonces ¿cómo Dios te va a usar? Si no pasas por la prueba, ¿cómo Dios te va a formar? Si no pasas por allí, ¿cómo? Y yo sé que hay mucha gente que dice, Señor, pero ¿cuántos años tengo que pasar en prueba? Señor, ¿cuánto tiempo va a durar esta tormenta? Ya el agua no me llegó aquí, me llegó acá. Quiero decirte algo, despierta a Jesús en tu barca. Empieza a confiar en Él, empieza a buscarlo a Él, empieza a creer que tú lo necesitas. Hay gente que está también en un momento de tanto confort que empieza a pensar que no necesita a Dios. Y entonces Dios tiene que mandar ese viento para que empiece a moverse esa barca. Y ahí tú te acuerdas que no eres nadie, que eres frágil, que en cualquier momento te puedes ir al fondo de ese mar, de ese lago. ¿Y qué va a pasar contigo? En esta mañana quiero que te pongas de pie ahí donde tú estás y tú puedas hablar con ese Dios de tu tormenta. Yo no sé cuántas tormentas has vivido, cuál es la tempestad que has tenido que enfrentar. Yo no sé qué es lo que en tu corazón necesita ser transformado a través de esas olas, de esos vientos. No sé qué tanto le crees a Dios, qué tanto confías en Él, cuántas veces has podido ver sus milagros. Pero yo hoy en el nombre de Jesús te profetizo que en esta tormenta tú verás a Dios actuar como nunca antes en tu vida. Tú vas a ver esos milagros que nunca jamás pensaste que verías. Ya no vas a depender de un amigo, de un familiar, de la economía. Ya no vas a depender ni siquiera de tu salario. Tú vas a depender del Dios que todo lo puede, del Señor de la tormenta. No importa cuántos cambios hayan, no importa cuánta dificultad haya, en esta mañana tú pones la mirada en Jesús, porque Él puede tener calma en medio de la tormenta, porque sabe que Él es el Señor de la tormenta. Y en esta mañana, ahí donde tú estás, puedes decirle a Jesús, Jesús, ayúdame. Jesús, esta tormenta parece que me está haciendo ahogar. Jesús, hay cosas que creo que no puedo soportar. Quizás hay días largos, meses, años en los que yo digo, Señor, despiértate, calma los vientos, háblale al mar, haz algo. Ahí donde estás, dile, Señor, no quiero tener miedo, quiero tener fe. Dilo con tu boca, no quiero tener miedo, quiero tener fe. Con mi fe te tocaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe. Voy a hacer 2 llamados. El primero es, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú dices, yo nunca voluntariamente le he entregado mi vida a Jesús, pasa aquí adelante. No tengas miedo, no tengas temor. Este no es el tiempo de guardar el glamour. Este es el tiempo de buscar a ese Jesús que puede calmar el viento. Y tal vez, si tú ya le entregaste tu vida a Jesús, pero hoy necesitas la fe necesaria para atravesar la tormenta, yo quiero que pases aquí al frente. Alguien que necesita esa oración de decir, Señor, quiero pasar al otro lado contigo. Esta tormenta ha sido fuerte. Yo quiero que pases aquí adelante.
Canta con mi fe. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mientras cantamos, pase al frente. Este es el momento de venir a decirle: Señor, necesito que hagas algo en mi vida. No le importe quién lo está mirando, todos están con los ojos cerrados. Usted ha venido a este lugar por una transformación y no va a salir igual. Y venga aquí adelante, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. Y mientras cantas ahí con tus ojos cerrados, el Señor se está moviendo en tu vida. Dilo: mi milagro. Cántalo fuerte. Recibiré. Y sé que transformado yo seré. con mi fe. Con mi fe Señor, te alcanzaré. con mi fe Con mi fe te tocaré.